Y es la historia de dos hijos. Vamos a ver el Lucas del capítulo 11 al versículo 32. Y vamos a conocer como objetivo la razón más grande del gozo de nuestro Dios. Esa razón más grande es que tú y yo nos salvemos. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Ese es el objetivo principal de que Él haya venido a morir por ti y por mí, para otorgarnos y brindarnos y regalarnos vida eterna. Vamos a ver del 11 al 20, el 24, perdón. Vamos a ver primeramente la historia del hijo menor y del 25 al 32, perdón, la del hijo mayor. Y pon mucha atención porque son dos historias que tienen muchas cosas en común, pero son historias diferentes, actitudes, acciones diferentes, pero todas llevan como una cereza del pastel de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Espiritualmente hablando, podemos aprender de ambas historias. Vamos a abrirlas, son varios versículos, vamos a leerlos por favor. Empezamos por el 11. Dice la escritura ahí en Lucas 15, versículo 11, dice: también dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó, aquí vean la palabra, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle. Pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En el versículo 25 vemos la historia del hijo mayor. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando llegó de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se ha perdido y es hallado. Aquí vemos, mis amados, que estas parábolas, vimos dos en días anteriores, el domingo anterior, y esta tercera, pues son resultantes de la crítica que los fariseos y los escribas hacían en relación a Jesús. Jesús comía con publicanos
y con pecadores, de que él convivía con ellos y esto no les gustaba. La gente religiosa muchas veces se fija en las cosas menores, en tradiciones de hombres, en cuestiones muy humanas que no tienen que ver absolutamente nada con la Escritura. Y en las tres, mis amados, hay algo que se pierde, pero que es hallado. En la primera nos habla de una oveja, eran 100, se perdió una, y el pastor que hizo fue a buscarla hasta que la halló. La segunda parábola nos habla de una mujer que tenía 10 dracmas, es decir, 10 monedas de plata. Con estas 10 dracmas acostumbraban a hacer un collar, manifestando socialmente que eran personas felizmente casadas delante de los ojos de Dios. Entonces, al perderla, pues era algo también complicado. Y vemos que la palabra de Dios nos dice que esta mujer la buscó con diligencia hasta encontrarla. En ambos casos, el pastor y la mujer invitaron a sus familiares, a sus amigos. Esto, mis amados, ¿se acuerdan que la Biblia nos dice cuando llega la mamá de Jesús y sus hermanos, como su familia? Y Jesús les dice que su familia y sus hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, esto nos compete a nosotros si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y también Jesucristo dijo que nos iba a llamar amigos. Nosotros también somos parte de ese gremio si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta es una invitación para que nosotros como iglesia también nos gocemos, también nos regocijemos, porque esta oveja se había perdido. Jesús concluyó con esto una enseñanza triple. Dios se goza con un pecador que se arrepiente, siempre. Dios se goza con un pecador que se arrepiente y exhortaba a sus familiares y a sus amigos, es decir, a la iglesia, para que nosotros también nos regocijemos con él. Y de la misma manera con los ángeles de los cielos. Hay fiesta, hay regocijo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esta historia de dos hijos, o del hijo pródigo, como mejor se conoce, son de las parábolas más conocidas y más queridas por todos los creyentes prácticamente. Yo creo que muchos, yo me acuerdo de niño que alguna vez mis papás sin ser de Cristo, eran de la iglesia mayoritaria, otra vez está fallando esto. Si quieren, denme un micrófono convencional. Y esto hay que hacer algo para... Bueno, ya. Bueno, ya no sé, pero esa parábola tiene muchos detalles. Tiene muchas especificaciones, quizás más que cualquiera de la escritura, son de las que más información tiene. Contiene varias lecciones. Vemos aquí claramente cómo el pródigo, el hijo pródigo, representa a las ovejas que se descarrían por necedad o por descuido. Las ovejas son las dos razones, o son necias o descuidan su vida espiritual y por eso se descarrían. El hijo pródigo vemos cómo perdió esa voluntad propia y se apartó del padre, o sea, fue diferente. O sea, él de voluntad propia se perdió, decidió tomar otro camino. Conocía el camino, conocía al padre, convivía con él, estaba con él, pero él por voluntad propia decidió tomar otro camino. Sin embargo, esta parábola nos enseña el arrepentimiento genuino, el pródigo, el arrepentimiento genuino, total y sincero que puede llegar a tener una persona. La siguiente nos habla del hijo mayor, el siguiente personaje, el hijo mayor. El hijo mayor, mis amados, ilustra la maldad de los religiosos. Ilustra la maldad de los legalistas, de los escribas y fariseos que se creen buenos porque asistan a la congregación y hacen algunas cosas buenas para ciertas personas y por esa razón se sienten buenos. Pero muestra la maldad del religioso, donde vemos que este religioso prejuzga a todos aquellos que no son como él mismo.
está prejuzgando, está criticando, muestra cierta indiferencia hacia los pecadores que se arrepienten. O sea, no es su principal objetivo. Su principal objetivo es cumplir y sentirse bien para sí mismo. Cumplir con las tradiciones humanas, a lo mejor asistir a la congregación, puntualmente estar con el discipulado, pero no está dispuesto a vivir una vida religiosa, pero no está dispuesto a vivir una vida llena de libertad, muriendo para el Señor y haciendo las cosas que el Señor nos pide que hagamos. Descuidan su testimonio muchas veces con la vida de algunos incrédulos, mis amados, y a veces hasta con los propios creyentes, y empiezan a murmurar delante, no se detienen, murmuran delante de los hijos, delante de los familiares, delante de cualquier persona, maldicen también, es decir, dicen algo mal de alguien y siempre se están quejando. Esta es una característica de una persona religiosa. Se creen justos por sus propios méritos, pero no por los méritos de Cristo, que es por lo que nosotros somos justificados. Y el Padre, mis amados, representa a Dios, que siempre está dispuesto a perdonar. Nuestro Padre Celestial siempre está dispuesto a perdonar. Siempre es paciente, mis amados, para con nosotros, esperando que nos quebrantemos, esperando que nuestro corazón sea humillado, para que nosotros en esa condición estemos listos para someternos a Él y podernos someter a sus palabras. Por eso muchas veces tantas tribulaciones, tantas aflicciones, porque nuestro corazón no está duro. Nuestro corazón está puesto en el sistema de valores de este mundo. Está proveyendo continuamente para la carne, para los deseos de la carne. O sea, no controla sus pensamientos, no controla su lengua. Y vaya, todo esto desafortunadamente nos está llevando siempre a otro lado. El tema central de estas tres parábolas son las grandes celebraciones y el gozo que el Señor experimenta cuando cualquier pecador se arrepiente. Imagínate qué hermoso cuando nosotros nos arrepentimos y que hubo fiesta en el cielo, que el Señor se gozó. Y si no te has arrepentido y tienes una vida doble y haces cosas que sabes que a la luz de la Escritura no las debes hacer, hoy es el día que tú te puedes arrepentir. Vamos a ver los versículos 11 y 12, por favor, de Lucas 15. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Jesús comienza relatando esta historia, mis amados, de este hijo joven que se mostraba arrogante, soberbio, impaciente, frívolo, particularmente hacia su padre. A pesar de toda la benevolencia, todo el cuidado y toda la provisión que su padre le daba, este joven era arrogante, era impaciente, era frívolo, era un deshonrador continuo de su padre. Nunca estuvo dispuesto en su corazón a darle honra a su padre. Y bueno, pide, pero pide en forma de orden, ordenando: dame lo que me corresponde. Y esto, mis amados, las herencias se repartían regularmente cuando la gente fallecía, no cuando estaba en vida. Entonces, esta persona no solamente está de manera altanera en contra de su padre, pidiendo algo que ciertamente su padre no le va a dejar de dar, pero esto equivalía a que él estuviera deseando o anhelando: oye, tú no te mueres y yo ya quiero lo mío. O sea, desgarrando el corazón de su padre. Hijos, tengan mucho cuidado con las acciones que tienen para con sus padres. No importa la edad que tengamos. Yo ya no tengo ni a papá ni a mamá, pero tú, si tienes a papá y a mamá, ten mucho cuidado con las acciones que tienes hacia ellos. Aprende a honrarlos. Este hijo está deshonrando abiertamente a su padre, lo prefiere muerto, le parte el corazón a su padre, y el padre, con clemencia, con generosidad, a pesar de esta petición absurda y fuera de lugar, él accede a darle su parte, a darle su herencia. De acuerdo a la ley, en Deuteronomio viene que eran 2/3 partes para el hijo mayor
y una tercera parte para el hijo menor. Y mis amados, el Señor ha dado riqueza, riqueza para justos e injustos, para pecadores y perdidos. Para nosotros como hijos de Dios nos da muchas cosas más, nos da paz, nos da gozo, nos da amor, nos da tolerancia, nos da benignidad, nos da mansedumbre, nos ayuda, nos enseña, nos abraza, nos instruye, nos corrige, nos disciplina. ¿Cuántas cosas nos da Dios? Pero muchas veces nosotros no apreciamos todas esas cosas que Dios hace y que Dios da. Ahí en Hechos capítulo 14, versículos del 15 al 17, dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos de estas vanidades que se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Mis amados, Dios siempre, aunque tú no seas de Cristo, siempre ha sido bueno contigo. Yo creo que todos nosotros, particularmente, pues nacimos en un hogar, nacimos bajo techo, tuvimos quizás alguna cama, tuvimos muebles, tuvimos, no sé, muchas cosas que realmente pues muchas personas hoy en día y a través de las edades no las han tenido. Sin embargo, nosotros pudimos y tuvimos ese privilegio. Y no todos los que estamos aquí éramos de Cristo. Pero Dios siempre ha sido bueno. Dios muestra su bondad y su benignidad. Salió el sol, está lloviendo. Siempre hay muchas cosas, hay un amanecer, hay un atardecer, podemos ver la luna, podemos ver las estrellas, podemos respirar, podemos hacer tantas cosas, pero somos ingratos. Y este acto particularmente ilustra a los pecadores que se dicen ser de la familia de Dios, pero no hacen lo que Él nos dice. Puede que se congreguen, puede que asistan al discipulado, pero esa incredulidad que tienen en su corazón les impide alcanzar las cosas por medio de la fe y a través de la obediencia. Qué difícil, mis amados, es que nosotros estemos oyendo y oyendo y oyendo la palabra de Dios y no tengamos disposición en nuestro corazón para ser obedientes, para hacer lo que Él nos dice. Qué terrible, de verdad. Qué lamentable que no sé cuántos de ustedes les hablen a otros hermanos que por alguna razón pues no vienen, no sabemos la razón por la que no vienen, siempre, ¿no? Algunos avisan, pero otros sencillamente pues no están y no sabemos qué pasó y no sabemos por qué no vinieron. Pero ¿cuántas veces te tomas el tiempo? ¿Cuántas veces te acuerdas de otra persona? Este relato del Padre pues nos ubica y representa exactamente a Dios, que no obliga a sus hijos a quedarse bajo su protección. Nosotros no estamos amarrados, estamos aquí por voluntad propia. Estamos aquí porque Dios en su misericordia y gracia nos ha dado un poco de entendimiento y sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Este hijo menor representa a aquellos hombres y mujeres que están en una condición de rebeldía. Hay mucha gente aquí que aparentemente tú la ves, sonríe, te saluda, pero en su corazón hay mucha rebeldía. ¿Están escuchando esto los domingos? La palabra de Dios. Y durante la semana están hablando y haciendo cosas que no tienen que ver absolutamente con nada de lo que está aquí escrito. Completamente contrario a la voluntad de Dios. Es una actitud de rebeldía como la de este hijo pródigo. Son desobedientes porque no hacen lo que Dios les dice, pero están aquí y se creen buenos porque tienen a lo mejor alguna función, algún servicio, participan en algo, pero si no haces esto estás perdiendo el tiempo. Es pura religiosidad lo que está sucediendo en tu vida. El evangelio, mis amados,
no es, no es nada más para entretenernos, es para formarnos, es para ser un carácter piadoso, es para que nosotros entendamos que no le hacemos un favor a Dios cuando venimos aquí y llegamos temprano, porque esa es otra. No tenemos la disposición ni preparamos nuestro reloj con tiempo, un día antes, nuestras cosas, para estar aquí a tiempo. Es el único día de la semana donde Dios te convoca congregacionalmente con otras personas que le alaban y que le aman. Para que a una voz podamos glorificarle, podamos alabarle, podamos decirle cuán santo es, cuán glorioso es su nombre. Y no podemos estar llegando tarde. No podemos estar faltando por cualquier causa o por cualquier partido de fútbol o que te llegó un familiar. Si te llegó un familiar, el familiar, pues tráetelo. Tú tienes una cita con tu familiar también, que es tu Padre Celestial. Dile, perdóname, vente, si quiere, o espérame tantito y nos vemos aquí como a las 2 y vamos a comer, hacemos lo que quieras. Porque no tenemos convicciones firmes, no tenemos una estructura genuina del Evangelio de Jesucristo. Y por eso somos tan endebles. Queremos las bendiciones, estas personas quieren las bendiciones de Dios, pero no están dispuestos a obedecerles, no están dispuestos a morir para sí mismos. Simplemente ellos son su propio Dios. Ellos son su propio Dios. Versículo 13 de Lucas 15. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta persona tenía planes personales. No está mal tener planes personales, pero estos planes no tenían que ver con los planes de su Padre Celeste, de su Padre. No tenían que ver absolutamente ni con su Padre, ni eran planes que había platicado con su Padre, eran planes personales simplemente. Y por supuesto que esa herencia la convirtió en dinero, vendió lo que le correspondía, a lo mejor lo puso barato, no sabemos, pero aquí hay, por lo menos puedo ver 4 características del corazón de este hijo. Número 1, no quería vivir en casa de su padre porque no quería someterse pues a las instrucciones, al trabajo, a las responsabilidades de casa. Entonces, bueno, él decidió irse. No quería obedecerlo, no quería honrarlo. Pensó que era mejor estar libre y alejado de sus familiares para aventurarse a una vida de sus placeres personales. Eso es lo que este hijo pródigo quería. ¿Y saben qué? Terminó derrochando todos sus bienes heredados, viviendo de una manera desenfrenada. ¿Y qué nos dice la Escritura en Romanos 1? Puedes abrirlo, por favor. Versículos 24, 25 y 28. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esto es lo que sucede cuando nosotros tenemos planes personales y Dios no está en esa ecuación, no está en esos planes. No estás buscando cómo honrarle, no estás buscando cómo serle agradable, no estás buscando cómo desarrollarte espiritualmente, cómo sucedan en tu vida las cosas que espiritualmente tú anhelas. Y bueno, todo esto vemos que también es una pérdida, como las otras parábolas. Y Dios por eso nos está hablando, porque Él está cuidando tu vida, está cuidando mi vida, y no quiere ni que tu vida ni la mía se pierdan. Esto tú que lo estás oyendo es gracia y misericordia de Dios. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. De la abundancia que tenía con el padre, pasó a la miseria.
Cayó esa hambruna en la región y bueno, se vino abajo. Le faltaba lo necesario para vivir, incluso para comer. Y de esta misma manera, mis amados, se encuentran los hombres que voluntariamente se alejan de Dios. Cualquier hombre o mujer que se alejan de manera voluntaria de Dios van a acabar careciendo de todo, con una absoluta miseria espiritual. Porque algunos, como les digo, pueden ser hasta congregantes, pero son oidores de la palabra. No son hacedores, como dice Santiago 1:22, si no me equivoco. Lo importante, mis amados, es que seamos hacedores, no oidores. Lucas 15:5. Y fue, y dice la Biblia aquí claramente, y se arrimó, como un arrimado, como una persona que causó lástima y le dieron ahí un lugar, una esquina, bueno, ve allá donde están los cerdos, ahí te puedes quedar. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Los cerdos, mis amados, eran ceremonialmente considerados inmundos e impuros. Entonces, si tú tenías contacto con los cerdos, pues y tenías un trabajo que consistía en estar con ellos y cuidarlos y alimentarlos, era una especie de maldición. Era lo más deplorable que podía pasarle a un judío como lo era este varón. Lucas 15:16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El hambre que tenía esta persona, el deseo y el anhelo de llenar su estómago, estaba dispuesto a comer la misma comida o el mismo alimento de los cerdos, que son las algarrobas. Esta es la situación, mis amados, del hombre que se aleja de Dios. No encuentra satisfacción. Por eso están sobre los bienes y sobre todo lo que te brinda el sistema de valores de este mundo. Están comprando, viajando, haciendo. Yo no digo que esté mal comprar, yo no digo que está mal viajar, pero simplemente lo hacen para satisfacer su propio yo. Están alimentando su propio Dios. Ellos son su Dios. Ellos se quieren demasiado. Ellos consideran que merecen todo eso. En lugar de pensar en cómo hacer crecer el reino de los cielos con las riquezas que Él nos da, cómo podemos invertir en el reino, cómo podemos hacer que, pues no sé, que más personas escuchen el Evangelio. Para el año que viene, si Dios quiere, yo creo que vamos a hacer algunas cosas interesantes y bonitas. Sin duda ya nos juntaremos los del Chafedrín, porque somos bien chafas, todos los del Chafedrín de esta congregación, ya nos juntaremos y ya veremos a ver qué vamos a hacer, porque este espacio es una bendición de Dios, es un regalo de Dios. Y no solamente podemos llenar este espacio, sino podemos hacer otro espacio aquí arriba, de puro auditorio, y que la gente venga a escuchar el Evangelio. Eso va a ser maravilloso. Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quieres ser de este grupo de personas? Pégate con Cristo, pégate con tu palabra, cíñete a la Escritura, empieza a vivir el Evangelio, empieza a obedecer, corta todo aquello que te estorba, renuncia a las cosas que no están acorde a lo que la palabra de Dios dice. Versículo 17 de Lucas 15, y volviendo en sí, dijo, aquí vemos cómo vuelve en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. O sea, se está muriendo de hambre, pero recuerda cómo en la casa de su padre hay abundancia. Tiene un sentimiento de fracaso. En este momento, el remordimiento de haber desperdiciado todos los bienes, toda la compañía de su padre, todo lo que le brindaba esa casa, ese hogar. Tiene un remordimiento profundo, una tristeza profunda, tiene hambre
está viendo las consecuencias de haber vivido desenfrenadamente, porque la palabra de Dios dice en Gálatas que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne va a cosechar corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, esta persona no sentía ningún apoyo de ningún familiar, de ningún amigo cercano. Y esto era todos los días, era una combinación de todas estas cosas: el hambre, el remordimiento, la tristeza, la frustración, sentimientos horribles que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado. Pero esta era causa de haberse alejado de lo que su padre le daba y de la compañía de su padre. Sin embargo, esto fue usado por Dios, mis amados, en la vida de este joven, y lo llevó a pensar cabalmente. Lo llevó a considerar todas estas cosas y a meditar en todo aquello que había dejado con su padre, todo lo que su padre le decía. Y esto nosotros no lo podemos dejar de lado. Si abres la escritura en Romanos capítulo 2, versículo 4, dice la Biblia: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad? Escúchame bien, ¿estás menospreciando que Dios es benigno? ¿Sabes cuál es la benignidad? Es la gracia de Dios que llega al corazón del hombre para romper toda dureza. Imagínate, Dios es benigno, Él rompe esa dureza de tu corazón. Entonces no podemos ignorar o menospreciar esa riqueza de su benignidad que día con día te proporciona. Cada vez que estás aquí, Él te la proporciona. Cada vez que haces la Biblia, Él te la brinda. Pero aparte de eso, te da paciencia, longanimidad, o sea, prolonga tus días para que tú no lo ignores, porque ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, este quebranto de corazón, el romper la dureza de tu corazón, no te va a llevar otra cosa más que al arrepentimiento, para que te des cuenta y vuelvas en sí como este hijo pródigo. Los siervos que trabajaban iban al campo a trabajar y recibían su jornal y tenían pan en su casa y tenían abundancia de comida. Y él, habiéndolo desperdiciado todo, habiendo malgastado su tiempo y sus bienes y sus recursos, en lugar de aplicarlos con el Padre, lamentablemente su vida era deplorable. Y este joven compara esa miseria con la que él se encontraba con estas personas que vivían en casa de su padre y a pesar de ser jornaleros tenían más que él. Esto era increíble para su vida. Esto no lo podía considerar, sin embargo es lo que estaba pasando. Pero él estaba teniendo de parte de Dios toda esta benignidad, toda esta paciencia, toda esta misericordia, toda esta gracia, para que él al volver en sí tuviera los elementos y ser un candidato a la salvación. Elementos fundamentales, mis amados. Vamos a verlos ahí en Mateo 5, del 3 al 5. Dice la Biblia: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que reconocen su bancarrota espiritual, su pobreza espiritual. Que tú sin la palabra de Dios absolutamente no eres nada, aunque tengas una carrera universitaria y tengas tu posgrado y tengas tu maestría, eso no importa. Tú estás en una bancarrota espiritual, eres un pobre espiritualmente. Y con esa pobreza espiritual podemos venir a la congregación, podemos abrir la escritura, podemos oír la palabra de Dios y podemos estar ávidos a poderla poner por obra. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que nosotros reconozcamos que tenemos una pobreza espiritual y es la única manera en la que la salvación y las bendiciones de Dios puedan llegar a tu vida en plenitud. No hay otra forma. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué lloran? ¿Que fueron defraudados? ¿Que no les dieron su aguinaldo? No. Lloran su pecado, mis amados. Lloran su pecado. Yo no sé si tú has llorado tu pecado. Yo sé lo que es llorar mi pecado. Porque te duele, y te duele
por la manera en la que ofendiste a Dios, por la manera en la que tú y yo le fallamos a Dios, por la manera en la que desperdiciamos el Evangelio. Pero dice la Escritura que los que lloran recibirán consolación. El Consolador, el Espíritu Santo de Dios, viene, te abraza, te conduce, te guía, te corrige, te instruye, a fin de que tú y yo seamos completamente preparados para toda buena obra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios y la palabra. Versículo 5 de Mateo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre, la humildad, un corazón dispuesto, un corazón enseñable, un corazón tranquilo, apacible. Señor, enséñame. Estoy a tus pies, como María, viendo tu grandeza, viendo tu hermosura, entendiendo tus misterios, oyendo tu palabra, viendo tu revelación. Volvemos a Lucas, en Lucas 15, 18 y 19. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. La obra del Espíritu Santo, según Juan 16, 8, es que nos va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Gracias a Dios, mis amados, cuando nosotros hemos sido redarguidos de pecado, de justicia y de juicio. Este joven está dispuesto a confesar su pecado en contra de Dios, en contra del cielo, que fue al primero que ofendió, por supuesto, y también contra su propio padre, que lo había deshonrado, lo había desobedecido y no quiso seguir nunca sus instrucciones. Y él está consciente, esto es maravilloso, porque él entiende y está consciente que no es digno de ser llamado su hijo. Esto es increíble, porque cuando tú reconoces que no mereces ya nada, después de haber sido perdonado de todos tus pecadotes, y realmente estás arrepentido, te das cuenta que no mereces nada, entonces empiezas a darle valor a las cosas que tienes, empiezas a aquilatar el valor de la Escritura, el valor de sus promesas, el valor de que el Espíritu Santo continuamente está en tu vida y está en mi vida, trayéndote y llevándote a los pies de Cristo. Eso es maravilloso. Eso es celestial. Y ese es el propósito central del Evangelio. Y por eso el Señor dijo que iba a mandar otro consolador, porque Cristo hizo su obra y el Espíritu Santo viene a consolarte para que tú vivas su palabra. Después de arrepentirte, le entregas tu vida a Cristo, te muestra tu condición, te muestra tu bancarrota espiritual, te muestra tu miseria y vienes a los pies de Cristo, arrepentido, agradecido, sumiso, dependiente, puntual, ávido, hambriento de todo lo que Dios tiene para ti. Y como entiende, le suplica que le tome como uno de sus trabajadores. Dice: no, pero yo ya ni siquiera merezco ser llamado tu hijo. Pero ¿cuántos después de cierto tiempo de habernos arrepentido seguimos con muchas cosas donde consideramos que somos merecedores? No nos quejamos de la esposa o del esposo, nos quejamos de los hijos, nos quejamos del patrón, nos quejamos de tantas cosas que nos quejamos. Nos quejamos de la iglesia, nos quejamos del pastor, que no me vieron, que no me saludaron, que no les importo, o sea, tantas cosas tan absurdas en las que perdemos tiempo, mis amados. Y Él le pide que le tome como uno de sus trabajadores, simplemente para tener que comer y dónde dormir. Ya sus aspiraciones no son como las de antes. Versículo 20 de Lucas 15. Levantándose, vino su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y le echó sobre su cuello y le besó. La decisión del hijo derrochador, mis amados, de ir con su padre y pedirle perdón, no quedó en un dicho. Él fue
y ciertamente lo hizo. Y ese es el arrepentimiento genuino, porque lo demás es remordimiento. El arrepentimiento genuino, estoy convencido que lo tenemos que clamar todos los días. Todos los días yo necesito de su misericordia. Y reconozco que necesito de su misericordia, aunque esté en el mejor día de mi vida. Y cuando me voy a la cama le agradezco por todo aquello que sin merecerlo lo viví, lo disfruté, porque estuve con mi esposa, porque estuve con mis nietos, estuve con mis hijos, porque clasificaron los Pumas, a ver, ¿verdad? Dice Ricky que no, que nada más hay uno clasificado, ¿verdad, Ricky? Míralo, estaba bien seriecito y ahorita sí hasta se movió. Muy bien. Mis amados, somos llamados a ser hacedores de la palabra. Somos llamados a responder a lo que el Espíritu Santo nos muestra y nos lleva. No somos llamados nada más a oír y decir, no, sí, ya voy a cambiar. Y como ¿quién canta esa? Hay una, hoy voy a cambiar o algo así, de hace muchos años. Y no cambias, y pues la gente no cambia. Y mejor canta esa, porque pues así no vas a cambiar. Pero si vas a cantarle a Dios, si vas a doblegar tu rodilla, si vas a hacer exactamente lo que el Señor Jesucristo te pide que hagas, entonces, de verdad, bienvenido. Bienvenido, porque somos y tenemos muchas similitudes a este hijo pródigo, también al otro, al hijo mayor. El padre fue muy a misericordia y dice que corrió hasta alcanzarlo. En aquella era, en aquel tiempo, se usaban túnicas y no era bien visto que los varones corrieran, porque se tenían que levantar sus túnicas para poder correr. Y esto era un acto vergonzoso, pero él estuvo dispuesto a verse ridículo, a humillarse, a hacer lo que tenía que hacer, porque él estaba gozoso, porque ese hijo había vuelto a su casa. Y eso es lo que nos debe de producir, mis amados, cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien regresa, cuando ves que una persona se arrepiente y se postra verdaderamente delante de los ojos de Dios. Esos son los verdaderos milagros. Esos son los extraordinarios milagros. ¿Y qué hizo? Le abrazó y le besó. Y ya nunca más. Ahora sí que quiso dejar de tenerlo, de abrazarlo, de besarle, de manifestarle su amor. No hubo reproche alguno. No hubo reclamación. Simplemente muestras amor de la misma manera que Dios obra contigo y de la misma manera que Dios obra conmigo cuando hemos venido al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Romanos 8:1 dice que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, ninguna condenación. Solo Él muestra bondad, solo Él muestra amor, solo Él muestra misericordia a todas las personas que vienen a Él para salvarlas. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el anhelo de Dios. Y el hijo dijo a su padre, o sea, aquí vemos cómo cumple. Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Llámale en tanto está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas al Señor, al Dios nuestro, el cual tendrá de ti misericordia y será amplio en perdonar. Isaías 55, 6 y 7. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle. Pónganle un anillo en su mano y calcen sus pies. Todo esto, mis amados, representa algo único dado por el Padre. El vestido es un vestido de un huésped de honor. La Biblia nos dice, vístanse como hijos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una vestimenta de parte de Dios. Otra vestimenta viene ahí en Efesios. ¿Cuál es? La armadura de Dios, el escudo de la fe, las arras del Espíritu.
digo, la espada del Espíritu. Y toda esa armadura de Dios, mis amados, es lo que nosotros tenemos que buscar que sea nuestra vestimenta. Estar preparados y listos para la batalla, para la lucha contra la carne, con el sistema de valores de este mundo, inclusive contra lo que sucedan con otras personas. Porque somos hijos de Dios, porque somos rescatados, porque fuimos salvados. El anillo, mis amados, es un símbolo de autoridad, es un compromiso, es la autoridad que Dios nos otorga sobre el pecado para que nosotros realmente podamos vivir en esa libertad que tenemos en Cristo, para no estar practicando el pecado como muchas personas en la iglesia suelen hacerlo. Y eso no está bien y no agrada a Dios. Y el calzado, los siervos, los esclavos andaban descalzos, los hijos no. Es un distintivo de que tú sigues siendo mi hijo y te perdono. De la misma manera, mis amados, Dios obra con los pecadores arrepentidos, herederos de Cristo y de todas sus bendiciones. Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y qué dijo el Padre? Traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Este becerro gordo simboliza la abundancia exuberante y las muchas bendiciones que Dios tiene para el creyente. Eso es lo que simboliza. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Eso es lo que tú anhelas? Efesios 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 2, 4 y 7, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas, mis amados? ¿Cuántas cosas Dios desprende para favor tuyo y favor mío? Y aquí viene la razón en el versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Efesios 2:1. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él nos dio vida, mis amados. Tú eras un muerto en vida. ¿Creías que estabas muerto? ¿Que estabas vivo? Pues estabas muerto. Hay muchos muertos espiritualmente que tienen mucho dinero, que tienen residencias, que tienen dinero en el banco, que tienen coches padrísimos. Pero la Biblia te advierte que de qué sirve que ganes el mundo y pierdas tu alma. Absolutamente para nada. Nada, nadie de ellos se va a llevar absolutamente nada. Hay un músico, no me acuerdo su nombre ni lo conocía, pero sé que tiene 4 millones de seguidores, sé que tiene muchísimo dinero, le entregó su vida a Cristo, y confiemos en lo que Dios está haciendo en su vida, y no sé cuántas cosas piensa hacer para el evangelio, que Dios de verdad lo lleve a cabo. Si él se toma del Señor, ni sé su nombre. Bien que sabe. No, ¿cómo? Ese. Muy bien. Ricky no lo sabe. Ricky ahorita no está pensando, y ya está calificado. Mira. No, yo tampoco. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Colosenses 3, versículos del 1 al 3, pon mucha atención. Si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque has muerto y tu vida está escondida en Cristo. Versículos del 25 al 27. Y su hijo mayor estaba en el campo,
Y cuando vio, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El regocijo del padre, y vamos a ver el contraste con este hijo mayor. Los pecadores y publicanos eran con eso se identificaba el hijo mayor. Se creían buenos, estaban en el campo, estaban con su papá, estaban cerca del templo, digamos, y pensaban que por lo que ellos hacían y no hacían los demás, ellos eran los únicos buenos y despreciaban a los que no eran como ellos. En este caso, este hijo mayor despreciaba a su hermano menor. Estas personas también muchas veces, como les digo, pueden estar cerca de la congregación, pueden estar aquí sin faltar, pero no necesariamente son buenos, porque ignoran muchas veces su propio pecado. Su amor al Padre no es real, no es genuino, no han muerto, no se identifican con el gozo. Frecuentemente se enojan, frecuentemente discuten, son contenciosos, nada les parece, no les gusta que les digas nada. Así son, pero están aquí levantando sus manos, cerrando sus ojos, cantando al Padre. No estoy diciendo que esto esté mal, pero no lo están haciendo de lo profundo de su corazón. Todo este tipo de cosas impide que se relacionen de una manera correcta con Dios. Están tomados con una mano del sistema de valores de este mundo y con otra mano dicen, bueno, aquí pues ahí me agarro un poquito de la iglesita, ¿no? Ahí me agarro de la congregación. Eso no está bien, mis amados. No tienen mucho interés por el arrepentimiento de los pecadores y por supuesto que no tienen mucho interés en su testimonio. Lucen su testimonio, aunque no glorifica a Dios, no les importa. No les importa cuántas personas caigan, cuántas personas por ver esto sean de tropiezo. Ellos así lo consideran. No están visualizando nada de esto porque simplemente tienen una religión, no una relación. Versículo 28. Entonces se enojó, es la reacción. Y no quería entrar y salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Esta reacción del hermano mayor, por supuesto que no le produce gozo, no tiene gozo, es una persona amargada, produjo enojo, tiene envidia y tiene codicia hasta del amor que el padre le da a su otro hermano. Siempre están compitiendo con los hermanos, están viendo, no se dan cuenta de lo que ellos hacen, sino ven lo que otros hacen. Eso no está bien, porque Dios trata de manera personal, no tienes que ver lo que le pasa a otro de tus hermanos. Y el Padre, mis amados, ¿cómo salió? Con un corazón lleno de misericordia, dispuesto a recibirlo, dispuesto a abrazarlo, y por esa razón sentía que su hijo también tenía que ser copartícipe de esa fiesta, de ese reencuentro. Versículo 29. Mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí, fíjense cuántas cosas dice, 3 cosas, he aquí, tantos años te sirvo. O sea, está reclamando como que el servicio, si yo sirvo, merezco recompensa, merezco paga, merezco reconocimiento, merezco el aplauso, merezco cierto honor, merezco cierto lugar, merezco, ¿sí me explico? Esa es su postura. Él no era un siervo de corazón. Y esto hay que tener cuidado, mis amados, porque estamos aquí por gracia, empezando por mí, por gracia y misericordia. Yo no tengo ningún mérito, ni espero recibir absolutamente nada de ninguno de ustedes más que su amor, porque dice la Biblia que ustedes son deudores y yo también. Somos deudores de que paguemos todo lo que debemos y que no debemos nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. Eso es lo que yo quiero de ustedes, su amor. Pero de Dios, lo que me ha dado es suficiente. Su salvación. Y lo que me sigue dando, no me la acabo, o sea, días y otros días y más años, y seguir compartiendo y seguir ilustrándome con la Biblia. Es maravilloso estar con ustedes, todo esto. Pero no merecemos. Recuerden que era arrogante, soberbio, orgulloso, se sentía merecedor. Tantos años te sirvo.
Y aquí algo imposible, no habiéndote desobedecido jamás, órale, ni solamente Cristo. Solamente Cristo es el único perfecto. Él se sentía tan bueno al nivel de Cristo, a nivel del Salvador, así de bueno. Jamás te he desobedecido. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él tenía una pretensión oculta, un plan oculto, un anhelo oculto, frustrado. Algo que quería, un deseo que él quería realizar para beneficio personal. Por eso vivía frustrado, por no haberlo realizado de la mano de Dios, pues no tenía esas cosas. Y bueno, lamentablemente muchas personas estamos así, o podemos estar así, frustrados por planes personales que no alcanzamos, pero acuérdate que Dios tiene el control absolutamente de todo. Y mientras que tú estés tomado de la mano de Dios y estés viviendo conforme a este precioso evangelio, no te preocupes, porque Dios está ocupado por ti, por tu vida. Y toda dádiva y todo don perfecto vienen de Él, no viene de la gente, vienen de Él. Primera de Juan capítulo 4 versículos 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a su hermano, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Perdón. Versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Llama la atención, mis amados, que este hermano mayor sabía perfectamente bien que su hermano menor había malgastado sus bienes. ¿Cómo lo sabía? ¿Se acuerdan que dice la Biblia que se había ido a una aldea lejana? Él sabía dónde estaba, por eso sabía que había malgastado. Sabía que había consumido sus bienes con prostitutas en una provincia apartada. Seguramente tenía ubicado hasta dónde se encontraba, pero jamás tuvo la disposición de ofrecerle ayuda, jamás. Siempre juicio, siempre condenación. No había ninguna posibilidad de restauración para su hermano según su perspectiva. Versículos 31 y 32 y últimos. Él entonces dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Los fariseos y los escribas, mis amados, como muchas personas de aquí de la congregación, tienen fácil acceso a la verdad de Dios a través de las escrituras. Aquí, Ricky, no hay semana que no pase la liga para que podamos oír la predicación y el audio de la predicación, y luego también se pasan lo de los discipulados. O sea que no tenemos pretexto. Hay células entre semana prácticamente todos los días, o no casi todos los días, pero hay muchas células donde puedes ir y puedes tener un sentido de pertenencia y puedes reafirmar lo que estás escuchando. Estas personas, escribas y fariseos, pasaban toda su vida en el estudio de la Escritura, pero no practicaban la palabra. Muchos aquí pueden pasar toda su vida oyendo la Biblia, pero no viviéndola, no poniéndola por obra. Estas personas eran conocidas por su adoración pública. Hay personas que públicamente adoran a Dios, pero no están dispuestas a hacer ningún sacrificio de alabanza. Por aquellas personas que no necesariamente, si tú amas al que te ama, ¿qué recompensa esperas? En cambio, con el que no te ama, con el que no se porta bien contigo, con ese, ahí puedes trabajar. Nunca, mis amados, estas personas tuvieron una vida abundante. El religioso nunca tiene una vida abundante, porque solamente Cristo lo ofrece. No hay ningún lugar. Los tesoros pueden ser disfrutados solamente, los tesoros de la Biblia solamente pueden ser disfrutados o pueden disfrutarlo los pecadores arrepentidos, que se tomaron de Jesús, que fueron justificados gratuitamente por Él.
La religión produce ingratitud en el corazón, produce arrogancia y merecimiento propio y personal. Mis gustos, mis placeres, mis deseos, no importa a quién me lleve, yo quiero lograr esto. Por eso no muestran misericordia por otros. Falta un contentamiento constante, nunca están satisfechos. Siempre están quejándose, murmurándose y así mal. No quieren vivir bien, no quieren hacer su parte en su matrimonio, no quieren hacer parte con sus hijos, no quieren hacer su parte con sus padres, no quieren hacer su parte aquí en la iglesia, no quieren hacer su parte. Y en su corazón, muchas veces y de manera errónea pueden considerar a Dios como injusto porque les da a otros que ni siquiera son de Cristo, dicen, acusándolo o simplemente pensando que Dios hace acepción de personas. Qué equivocados están. Pero hay muchas personas así. Y nada más terminamos con este versículo de reflexión, Efesios 4:32. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. De la misma manera que Cristo te perdonó, así perdona a los demás. Sé misericordioso, sé benigno con los demás, porque así ha sido Dios contigo.